Hechos, capítulo 27. Déjenme leer nada más brevemente los últimos versículos del capítulo 26 para recordar el contexto que estamos viendo y para recordar lo que vimos la semana pasada. ¿Ok? Cuando Pablo estuvo allí, estaba ahí en Cesarea ante el tribunal de Roma, romano, ante el gobernador Festo, ¿recuerdan? Ante el rey Agripa, ante los funcionarios romanos que estaban ahí. Y Pablo tuvo la oportunidad de predicarles el mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús. Y vimos la respuesta de estos hombres, lamentablemente, la respuesta que tuvieron ante el mensaje del Evangelio. Dice el capítulo 26, versículo 30, entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Lamentable, ¿eh? Lamentable, lo comentábamos la semana pasada, tuvieron la oportunidad en ese día, en ese momento de ponerse a cuentas con Dios, tuvieron la oportunidad de ser salvos por la gracia de Dios y la rechazaron. Cuando interrumpieron a Pablo y Pablo ya no pudo hablar más, dice que se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron, versículo 31, mientras salían hablaron del tema y acordaron: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Todos los que estuvieron allí escuchando a Pablo llegaron a esta conclusión: este hombre, Pablo, no hay motivo para que esté encarcelado y mucho menos hay motivo para mandarlo a la muerte. Él es inocente, pero Pablo ya había apelado al César y los trámites ya estaban en curso para que Pablo fuera enviado a Roma y compareciera ante el mismo gobernador o emperador, más bien el César. Ahora llegamos al capítulo 27, versículo 1. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adriamitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y, después de serias dificultades, por fin nos acercamos al Gnido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento. Frente al cabo de Salmón, dice con menos viento frente al cabo de Salmón. Versículo 8. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al sur-occidente y al noroccidente. Hasta ahí por el momento nada más. Otra vez, ¿recuerdan? Hace algunas semanas hacía yo la pregunta: ¿qué provecho, qué beneficio podemos sacar nosotros en este siglo XXI de pasajes como este que narran una historia verídica
una historia real. Hermanos, esto que estamos leyendo no es una novela como aquellas novelas de Julio Verne. Esto que estamos leyendo es algo que pasó realmente hace 20 siglos, más o menos. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos nosotros sacar de provecho de pasajes como este? Y yo creo que con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, el día de hoy tú y yo podemos sacar algunas enseñanzas de este pasaje que estamos viendo. A mí en lo personal me encanta este pasaje, me encanta por la facilidad con la que podemos leerlo, me encanta por los detalles que Lucas, el autor de Hechos, menciona en este capítulo. Es interesante, es emocionante y sobre todo porque aún con estos pasajes podemos aprender algunas cosas y algunas lecciones para nuestra vida. Ahí le voy a pedir a Axel que nos ayude. Hay una imagen, Axel, de un mapa. Y nada más quiero que lo vean rapidito porque creo que nos va a dar una idea más amplia de lo que estamos leyendo. El viaje que el apóstol Pablo hizo hacia Roma. A ver si lo puede poner ahí Axel, si nos puede ayudar. Y nada más, repito, para que se den una idea más clara de cómo fue la travesía que llevó a Pablo en ese tiempo. Probablemente está junto con los cantos. Ahí está, miren. El viaje de Pablo a Roma. Todo esto que estamos leyendo desde hace ya varios domingos inició en Jerusalén, ¿recuerdan? Aquí está Jerusalén. Cuando a Pablo lo arrestaron de manera injusta, de manera ilegal, lo acusaron de algunas cosas que ya vimos. De Jerusalén lo trasladaron a Cesarea, allí donde estamos viendo los últimos domingos, cuando Pablo compareció ante Félix primero y luego ante Festo. Y de allí entonces, como Pablo ya había apelado al César, entonces cuando se llegó el tiempo, cuando hicieron todos los trámites, todo lo que había que arreglar, lo pusieron en un barco junto con otros prisioneros rumbo a Italia, con la intención de llegar a Roma. Ahí está la ruta que llevaron. De Cesarea llegaron a Sidón y podemos ver entonces toda la ruta que hicieron. Ok, si quieres déjala ahí, por si quieren estar viéndolo en lo que vamos viendo algunas cosas. Ok, bueno, volvemos con la pregunta, hermanos. ¿Qué podemos sacar de enseñanza y qué podemos sacar de provecho para nosotros en este tiempo? Si ustedes me lo permiten, voy a tomarme el atrevimiento de usar esta narración que estamos leyendo de Lucas con lo que pasó el apóstol Pablo como una analogía hasta cierto punto nada más. ¿Ok? La Biblia nos enseña claramente que la vida cristiana es como una carrera, que la vida cristiana es como un viaje. Y de hecho, la Biblia dice que el creyente, los cristianos, somos en este mundo como extranjeros y peregrinos. Estamos de pasada en este mundo. No somos de aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que como creyentes, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, somos extranjeros, somos peregrinos en este mundo. Estamos de pasada, nos dirigimos a nuestro hogar celestial, nos dirigimos a la meta. ¿Y saben cuál es la meta para nosotros como creyentes, los que estamos en Cristo? La meta es precisamente Él, Cristo. Cristo es nuestra meta. ¿Recuerdan en Hebreos capítulo 12? Cuando dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es así. Nuestra meta es Cristo y un día, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estaremos con Él. Pero mientras estemos aquí en el mundo, los creyentes siempre tendremos dificultades y eso es algo que también la Biblia nos enseña claramente. Recuerden, la vida cristiana no es como ir de un viaje
al parque, a Chapultepec o a Disneylandia. No, la vida cristiana, como dicen algunos predicadores, no es un parque de diversiones. La vida cristiana es un campo de batalla y tenemos que hablar con claridad. Es así. En el mundo tendremos aflicción, dijo el Señor Jesús. Y usando entonces este pasaje como analogía, puedo yo mencionar que la vida cristiana para nosotros, los que estamos en Cristo, va a ser muchas veces como una tormenta. Va a ser muchas veces como un viaje muy difícil de navegar o de transitar. En nuestro paso por este mundo siempre tendremos o frecuentemente tendremos vientos en contra, siempre. En otras palabras, constantemente nosotros como cristianos en este mundo tendremos dificultades, tendremos problemas, tendremos aflicciones, tendremos luchas, tendremos situaciones o circunstancias que quieran desviarnos y alejarnos de nuestro destino. Por eso es que la Biblia nos llama a estar alerta, a velar y orar para mantenernos en el rumbo correcto, siempre con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre, siempre en este mundo habrá peligros, habrá riesgos, habrá problemas, habrá dificultades, habrá luchas, habrá aflicciones, habrá situaciones, circunstancias difíciles, que si no estamos bien firmes en Dios, esas cosas pueden alejarnos de desviar nuestra mirada de la meta que tenemos por delante. Y junto con eso, hermanos, también a nosotros como creyentes, nosotros los creyentes enfrentamos problemas no nada más de cuestión que tiene que ver con la vida diaria. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo del que estamos leyendo, habla en Efesios capítulo 4 y exhorta a los creyentes a que permanezcan en Cristo, a que permanezcan unidos, exhorta a los creyentes a que crezcan, a que maduren en el conocimiento de Dios, de su palabra. Y recuerdan cómo les dice, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea que aparte de que en nuestra vida cristiana enfrentaremos problemas, dificultades, aflicciones, situaciones difíciles, junto con eso enfrentamos como creyentes constantemente el peligro de desviarnos de la sana enseñanza de la palabra de Dios y ser arrastrados de un lugar a otro por falsas doctrinas. Y si no tenemos cuidado, repito, podemos cometer algunos errores y en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, podemos llegar a cometer algunos errores como los que quiero que veamos que cometieron algunas personas alrededor del apóstol Pablo en ese viaje que hicieron rumbo a Roma. Cuidado, hermanos, y quiero rogarles que estemos atentos con esto porque, insisto, nosotros no estamos exentos y si no tenemos cuidado podemos llegar a cometer los mismos errores que nos van a llevar a cometer malas decisiones que pueden llevarnos a que nuestra vida termine como terminó el viaje del apóstol Pablo, en un naufragio. Y lo vamos a leer más adelante. Vamos viendo entonces, y quiero aclarar lo que vamos a ver, hermanos. Esto no es original, no es mío. De hecho, no voy a mencionar nada que otros no hayan mencionado. Pero quiero que veamos esto, porque creo que esto es importante para cada uno de nosotros, independientemente de cómo estés viviendo, de cómo esté tu vida hoy. Creo que cada uno de nosotros podemos aprender algunas cosas, ¿ok? Así que vamos a ver primero los errores que se cometieron en ese viaje en el que Pablo iba rumbo a Roma. El primero que quiero que veamos está en el versículo 7 al versículo 9. Lucas, quien está narrando, Lucas, el autor de Hechos, dice: tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Gnido.
pero teníamos viento en contra. Así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. Pongan atención a esos detalles, ¿eh? Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba ya muy avanzado, y Pablo comentó esto con los oficiales del barco. ¿Se fijan? Iban avanzando lento, despacio, con viento en contra. Dice el versículo 7 que avanzaron despacio por varios días. En esos días tuvieron serias dificultades, dice en el versículo 7. Al final del versículo 7, o todavía en el versículo 7, dice: teníamos viento en contra. En el 8 dice: seguimos con mucha dificultad. En el 9, habíamos perdido bastante tiempo. ¿Ya? Las cosas no iban saliendo como ellos, como lo tenían, de acuerdo al itinerario. Se retrasaron, perdieron tiempo, tuvieron dificultades, se estaban impacientando, y ese es el punto que quiero mencionar por primera vez: la impaciencia. Lo que querían era avanzar, lo que querían era continuar el viaje lo más rápido posible, porque querían llegar a donde tenían que llegar, porque el clima, conforme pasaban los días, iba empeorando cada vez más y más, y querían avanzar, y estaban impacientes, tanto el oficial romano como el dueño del barco, como el capitán del barco también. Y por impaciencia, por no esperar, tomaron una mala decisión. Y la pregunta entonces es, ya a manera de aplicación para nosotros y para ti que estás aquí: ¿cuántas veces has tomado una mala decisión de manera precipitada? Por tu impaciencia, porque quieres que las cosas salgan así, mira, así, como tú quieres, y cuando tú quieres, y como tú digas. El primer error que vemos que cometieron fue el ser impacientes. No quisieron esperar. Pablo, que iba allí, sabía una cosa. Miren, Pablo tenía experiencia. No era la primera vez que Pablo viajaba en barco. Pablo ya tenía experiencia en viajes por mar, y de hecho Pablo tenía experiencia en naufragios. En su segunda carta a los Corintios, no lo vamos a buscar, pero le dice a los creyentes de Corinto: 3 veces he padecido naufragio. O sea, anterior a esto ya Pablo había naufragado 3 veces. O sea, Pablo sabía de eso, del asunto. Pablo sabía lo que dice Lucas en el versículo 9, que el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Pablo él fue prudente, él fue sabio en ese momento, y él sabía: lo mejor es que no sigamos adelante, porque el clima va a empeorar cada vez más. No es prudente, no es sabio, no es recomendable que sigamos avanzando. Y dice al final del versículo 9, y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. ¿Y qué pasó entonces? Versículo 10, les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. ¿Qué tipo de problemas? Dice: naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Y aquí viene entonces: pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Ahí está el segundo error. Ahora, tiene sentido lo que hizo este hombre, llamado Julio, el oficial a cargo. Tiene sentido, ¿no? Se supone que son los que saben, el capitán del barco y el dueño del barco. Se supone que eran hombres experimentados, se supone que eran los expertos. Y Pablo,
¿Qué va a saber Pablo de estas cosas? Mejor nos vamos y le hacemos caso a los expertos. Y ese es el segundo error. Y es un error que también podemos llegar a cometer muchas veces. El dejar, el hacer a un lado lo que Dios nos dice en su palabra y hacerle caso a los que saben, a los expertos. No era prudente, no era buena idea seguir navegando a causa del mal clima en esa época del año, ya a finales del año. Y Pablo sabía de eso. Y Pablo en ese momento estaba actuando y hablando con la sabiduría y con la prudencia que Dios le dio. Al final, lo que el comandante a cargo de los prisioneros y el capitán del barco y el dueño del Pablo escucharon por medio de Pablo era la voz de Dios hablándole a ellos. Pero ellos hicieron a un lado la voz de Dios y prefirieron hacerle más caso a su experiencia, a lo que ellos sabían. Y ese fue el error. ¿Te ha pasado? ¿Cuántas veces lo has hecho? Sabes claramente lo que Dios dice en su palabra. Lo sabes, lo lees, lo escuchas, lo cantas. ¿Y cuántas veces has hecho exactamente lo que hicieron Festo y Agripa y Berenice y todos los comandantes que estaban allí en Cesarea escuchando a Pablo, cuando Pablo les habló y simplemente ellos, después de que Pablo habló, se pusieron de pie y se fueron? ¿Cuántas veces has estado aquí domingo tras domingo escuchando la voz de Dios, oyendo a Dios hablándote a ti claramente, y al terminar el culto simplemente te pones de pie y te vas? Y a lo mejor no lo dices de manera audible, de manera verbal, pero a lo mejor te vas con la idea en la mente: ay, ese pastor, ¿qué va a saber? Eso es lo que dice el pastor. Pero yo le voy a hacer caso mejor a lo que digan los expertos. ¿Cuántas veces tú que estás casado o casada has leído y has escuchado lo que Dios te dice a ti como esposo o como esposa? ¿Cómo debes comportarte en tu matrimonio? ¿Cómo debes tratar a tu esposa? ¿Cómo debes tratar a tu esposo? Lo oyes, lo sabes. Y simplemente decimos aquí en México: te entra por un oído y te sale por el otro. Porque es más fácil, porque le crees más a lo que diga la doctora Corazón, a lo que diga Mariano Osorio, o lo que diga Rocío, no sé cómo se llama, la del radio también. ¿Ah? O lo que te diga el experto, y dejas de lado la palabra de Dios. Ahora mira, no quiero que esto se malinterprete. No es malo, no estoy diciendo eso, no es malo buscar o pedir la opinión de los expertos. No es malo. No está mal buscar la opinión de los expertos. El problema es cuando le damos más interés, o le damos más importancia, o le hacemos más caso a la opinión de los expertos que a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el problema. No está mal buscar la opinión de los expertos, pero es mejor, mucho mejor, buscar, pedir y escuchar la opinión de Dios para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Es mucho mejor saber qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Es mucho mejor saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, ¿sabes cómo vas a saber esas cosas? Aquí están, en la Biblia. Abre tu Biblia, lee tu Biblia
y pídele a Dios: Señor, muéstrame, Señor, háblame. ¿Por dónde voy, Señor? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? El problema de aquel hombre, de aquel centurión, el que estaba a cargo de los prisioneros, no fue escuchar al capitán, tampoco fue escuchar al dueño del barco. Eso no fue el problema. El problema es que les hizo más caso a ellos que a Pablo. Y repito, Pablo también tenía experiencia en viajes por mar y en naufragios. Un ejemplo, miren, hablando de lo mejor que es escuchar la voz de Dios, miren lo que dice el Señor en el libro de Proverbios, y es unos versículos que sabemos muy bien. En el libro de Proverbios, capítulo 3 y versículo 5, y esto quiero que lo leamos para que lo recuerdes, para que te lo lleves en la mente, y cada vez que tengas la tentación de hacerle más caso a los expertos o confiar en ti mismo, recuerdes lo que Dios dice en esta porción de su palabra. Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor. ¿Te fijas? Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y mira qué va a pasar. Y Dios, no los expertos, Dios te mostrará cuál camino seguir. Búscalo a Él, confía en Él, busca su voluntad, búscalo con todo tu corazón. Y mira el versículo 7, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. ¿Te fijas? No te dejes impresionar. Y el problema que tenemos nosotros como seres humanos es que muchas veces nos enfrentamos a eso. Nos queremos dejar o nos dejamos impresionar por lo que según nosotros sabemos, por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia. Y tomamos decisiones basados en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, porque nosotros decimos, no, tantos años llevo de experiencia, si yo sé de esto. Y muchas veces también, lamentablemente, no nos tomamos el tiempo para ir delante de Dios y decirle: Señor, muéstrame, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde ir? ¿Por dónde no ir? Él te mostrará, dice el pasaje, Él te mostrará cuál camino seguir. Pero ¿cómo esperamos que Dios lo haga si ni siquiera muchas veces nos tomamos el tiempo de buscar su opinión? Porque muchas veces es más fácil ir con fulanito, con fulanita, hacerle caso a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, al consejo de tu comadre, de tu vecino, de tu vecina. Y dejas de lado la palabra de Dios. Regresen a Hechos y vamos avanzando. Ya vimos dos errores que cometieron allí los que estaban a cargo de aquel viaje para Roma. El primer error fue la impaciencia. El segundo error fue hacerle más caso a los expertos que a la palabra de Dios o al consejo de Pablo. El tercer error, sigamos en el versículo 12. Ya estaban en ese lugar llamado Buenos Puertos y dice, versículo 12, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, y oigan, ¿cómo era? Un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al sur-occidente y al nor-occidente. Vamos viendo cómo estaba la situación. Estaban ya allí en Buenos Puertos. Allí, de hecho, el consejo de Pablo era ese: quedémonos allí en Buenos Puertos, en este lugar. Ya no es recomendable, ya no es prudente seguir navegando porque el tiempo está empeorando. Ya no. Era un lugar, dice el versículo 12, un mal lugar para pasar el invierno. Sí, era un mal lugar, no era cómodo, y ese es el punto. No era un lugar cómodo para estar allí a lo largo de todo el invierno. Pero era el mejor lugar para estar allí.
Y aquí viene entonces el tercer error, que estos hombres buscaron la comodidad. Lo que a ellos les importaba nada más era estar cómodos. Y por comodidad no oyeron al apóstol Pablo y siguieron adelante en su viaje pretendiendo llegar hasta Fenice, porque dice al final del versículo 13 que Fenice era un buen puerto. Pero no era buena idea. Lo más recomendable, lo más sabio, lo más prudente era permanecer allí, en buenos puertos. Buscaron la comodidad. ¿Otra vez te ha pasado? ¿Has tomado alguna vez una mala decisión porque únicamente buscabas tu comodidad? Porque nada más estabas pensando en ti y no en los demás. Y mucho menos estabas pensando en cuál es o era la voluntad de Dios. Mira, para Pablo era segura una cosa y él estaba consciente de eso. Pablo estaba en ese barco porque esa era la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo les fue en ese barco un poquito más adelante. Pero Pablo sabía que él estaba en ese lugar, en ese barco, en esas condiciones, porque esa era la voluntad de Dios. Para Pablo eso era bien claro, él estaba bien seguro en eso. Este lugar no es cómodo, las condiciones para viajar no son cómodas, pero esta es la voluntad de Dios para mí y para los que están conmigo. Y si es la voluntad de Dios para mí, lo mejor es que yo me quede aquí, aunque no sea un buen lugar o no sea un lugar cómodo para estar. Hermano, hermana, ¿no dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? ¿No dice así? Romanos 12. Y es así. La voluntad de Dios, óyelo bien, siempre es buena, es agradable y es perfecta. Pero óyelo bien, eso no quiere decir que sea cómoda. El hecho de que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta no quiere decir que su voluntad siempre sea cómoda. Óyelo bien, hermano, hermana, que estás aquí. Muchas veces la voluntad de Dios para tu vida va a ser incómoda. Muchas veces será una situación incómoda en la que tú no quieres estar allí, en la que tú vas a experimentar impaciencia y lo primero que quieras es salir de esa situación lo antes posible, porque es una situación muy difícil, muy incómoda, pero óyelo bien, por muy incómodo o por muy difícil que sea, tú puedes estar seguro de que si esa es la voluntad de Dios para tu vida, óyelo bien, la voluntad de Dios para tu vida será siempre buena, agradable y perfecta. Siempre. No, la vida cristiana no es una vida cómoda. Y quien te diga eso te está engañando. La vida cristiana no es una vida cómoda. Y si tú tienes esa idea en la cabeza, sácala de tu cabeza. No es así. Habrá incomodidades, habrá dificultades, habrá aflicciones, habrá problemas, habrá tormentas, habrá vientos en contra, los habrá. Y lamentablemente ante ese tipo de situaciones o circunstancias son muchos, lamentablemente muchos, los que ponen su propia comodidad aún por encima de los demás y peor aún por encima de la voluntad de Dios para sus vidas. Son muchos los que prefieren estar cómodos que aceptar la voluntad de Dios. Porque es bien fácil, ¿no? Estar cómodos. Me evito problemas. En la primera oportunidad que tengo me zafo de esto y ya. Me quedo tranquilito, cómodo. Y no nos ponemos a pensar que probablemente estamos queriendo escapar de la voluntad
de Dios para nuestras vidas. Son muchos, muchos, tristemente y lamentablemente, los que no quieren aceptar la voluntad de Dios porque no están dispuestos a dejar su comodidad. ¿Te ha pasado? ¿Que no quieres dejar tu comodidad? Otro error que se cometió durante ese viaje. Y lo vemos aquí mismo en el versículo 12. Nuevamente déjenme leerlo. Dice, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice. Aquí está el otro error. Escuchar la voz de la mayoría. La mayoría no quiso quedarse allí. La mayoría quiso seguir. La mayoría pensó, ay, qué flojera, qué incómodo estar en este lugar, imagínate todo el invierno. Y la mayoría decidió seguir hasta Fenice. Y ese es un error que también cometemos muchas veces. Dejarnos llevar por lo que piensa, por lo que dice, por lo que hace la mayoría. Óiganlo bien, hermanos, miren. Lo que dice la mayoría, lo que piensa la mayoría, lo que hace la mayoría, no siempre es lo correcto. Grábatelo. No siempre es lo correcto. Y como muestra tenemos un montón de ejemplos alrededor de nosotros. A estas alturas ya la mayoría de la gente piensa que no hay ningún problema en que dos personas del mismo sexo se unan en matrimonio. La mayoría dice que eso está bien. Pero no porque la mayoría diga que está bien, significa que está bien. Y así como no siempre debemos hacerle caso a los expertos, igual, no siempre debemos hacer caso a lo que dice o lo que piensa la mayoría. Porque muchas veces, si no es que todas las veces, la mayoría lo único que busca, ¿sabes qué es? Lo estamos viendo. Su comodidad. La mayoría lo único que busca es su comodidad. Lo que debemos hacer es siempre escuchar y hacer caso a Dios, a lo que Dios dice. Debemos oír, debemos escuchar, debemos obedecer a Dios, aún por encima de nuestra comodidad, aún por encima de lo que diga la mayoría. Por cierto, para los hermanos que me apoyan en el liderazgo, hermanos, yo creo que es bueno que tengamos esto en mente y lo recordemos frecuentemente. No siempre lo que diga la mayoría quiere decir que es lo correcto. Y será bueno que por lo menos uno esté en contra de lo que diga la mayoría. Y creo que nos evitaremos muchos problemas. Un último error que vemos que se cometió en ese viaje, y lo vemos en el versículo 13. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros, ¿qué hicieron? Pensaron que podrían llegar a salvo. Otro error que cometemos frecuentemente, o que se puede cometer frecuentemente, dejarnos llevar por las circunstancias. Y muchas veces parecen ser circunstancias favorables. Dejarnos llevar por las apariencias. De pronto allá en Buenos Puertos, de pronto el clima como que cambió. Y ya como que parecía que era el clima idóneo, adecuado para dejar ese lugar tan malo, tan feo y trasladarse hacia Fenice. Tiene sentido, ¿no? Como que el clima mejoró un poco. Y me imagino a estos hombres, a Julio y al capitán del barco y al dueño del barco diciendo, mira, ahí está, ya viste, Pablo, te equivocaste, ya está lo que esperábamos, la oportunidad
que estábamos esperando, aquí está, nos llegó, es ahora o nunca. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Hazlo. ¿Y lo hicieron? Porque pensaron que iban a llegar a salvo. ¿Cuántas veces, otra vez la pregunta, cuántas veces has tomado decisiones, algunas de ellas malas decisiones, de esta manera? Porque creíste o pensaste que era una excelente oportunidad. ¿Cuántas veces has tomado una decisión dejándote llevar por las apariencias? Por algo que es aparente. O engañado por la comodidad. No, mira, es que aquí no estamos cómodos. Allá está mejor. Ni le busques, mira, ni le pienses. ¿Qué le tienes que pensar? Allá está mucho mejor. Para luego simplemente darte cuenta de que cometiste un grave error. ¿Cuántas veces has tomado decisiones dejándote llevar por la opinión de la mayoría? Lo que digan, lo que piensen, lo que hacen los demás. Lo cierto, hermanos, es que si no tenemos cuidado podemos llegar a cometer estos errores. Y cuando tomamos decisiones llevados ya sea por la impaciencia o engañados por la comodidad o engañados por la opinión de los expertos o por las circunstancias favorables o por la opinión de la mayoría, podemos llegar a cometer un grave error. Y cuando cometemos ese grave error van a venir consecuencias y van a ser muchas veces consecuencias negativas y vamos a sufrir daños, vamos a sufrir pérdidas para nuestra vida, daños para nuestra vida, daños y pérdidas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y estaremos entonces como ese barco allá en el mar, de un lado para otro, llevado de un lado para otro, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y trataremos de hacer lo mejor que podamos, nuestros mejores esfuerzos para componer la situación y salvarnos, pero todo será inútil. Vamos a ver qué pasó y vamos a continuar leyendo. Dice versículo 13: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero, aquí viene, mira, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. ¿Te fijas? La Reina Valera traduce esta frase como: al final perdimos toda esperanza de salvarnos. Versículo 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. En otras palabras, se los dije. No quiero decirlo, pero se los dije. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. ¿Te fijas? Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá.
Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Ahí está. Las consecuencias que podemos enfrentar cuando tomamos decisiones de manera equivocada. Decisiones llevadas por la impaciencia, decisiones buscando nada más nuestra comodidad, decisiones tomando en cuenta lo que dice la mayoría, o escuchando únicamente la voz de los expertos y dejando de lado la opinión de Dios. Ahora no quiero que nos vayamos nada más con esto, porque lo que quiero que veamos ya para ir terminando es, si estás en esa situación, si ahorita tú reconoces que estás allí, que estás en medio de una tormenta en tu vida a causa de las malas decisiones que has tomado en tu vida, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en medio de la tormenta, en medio del naufragio, en primer lugar, mira, si estás en medio de una tormenta en tu vida o en tu familia o en tu matrimonio por causa de una mala decisión, lo primero que tienes que hacer, y te animo y te exhorto a que lo hagas, es reconoce tu error. Reconócelo. Y vamos a llamarle tal cual. Reconoce tu pecado. Reconócelo, pequé, la regué, me equivoqué, porque mientras no des ese primer paso, no vas a poder restaurar o enmendar la situación. Lo primero que tienes que hacer es eso: reconoce tu error. Y en segundo lugar, confiésalo delante de Dios. En tercer lugar, arrepiéntete de tu pecado, confiando en que Dios te oye y en que Dios te perdone. Ahora, por otro lado, si tú, como Pablo, estás en medio de una tormenta, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida, lo primero que quiero decirte y quiero que te lleves en mente es lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a toda la gente que iba con él en ese barco: anímense. Ánimo, hermano, hermana, ánimo, ánimo. En dos ocasiones, versículo 22 y versículo 25, el apóstol Pablo les dice eso: anímense, anímense, versículo 22, y en el 25 también: anímense, ánimo, no temas. Si la situación en la que estás ahora metido o metida, por muy incómodo que sea para ti, esa es la voluntad de Dios para tu vida, ánimo, ánimo. Porque si es la voluntad de Dios para tu vida, eso al final será para tu beneficio. Será bendición para ti, para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio y para mucha gente alrededor de ti. Ánimo, no temas. Dice el apóstol Pablo en el versículo 24, no temas. Bueno, Dios le dijo eso a Pablo: no temas. En primer lugar es eso, ánimo, no temas. En segundo lugar, recuerda tu identidad. Recuerda tu identidad. ¿Y a qué me refiero con esto de la identidad? Mira lo que dice Pablo, versículo 24. El ángel del Señor se presentó ante él aquella noche y le dijo: Pablo, no temas. Bueno, antes, perdón, es el versículo 23, le dice Pablo a aquellas personas: pues anoche un ángel del Dios, oigan, un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. El Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Pablo estaba bien seguro de cuál era su identidad. Él pertenecía a Dios y servía a Dios. El apóstol Pablo, en medio de esa situación, en medio de esa tormenta, literalmente, él pudo estar bien tranquilo, él pudo tener ánimo, él pudo no tener miedo y no preocuparse en medio de esa situación, porque él sabía cuál era su identidad. Yo le pertenezco a Dios, yo sirvo a Dios.
Y si eso es así, nada, como él mismo lo escribe a los romanos, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué Pablo pudo estar tranquilo, sin miedo, confiado en medio de esa situación? ¿Ah? No es que Pablo fuera, como muchas personas lo son, como muchas personas son despreocupadas y andan por la vida allí con ese pensamiento como el que dice, perdón hermanos, pero es que es difícil no notarlo, como el que dice la playera de Sergio y Tamara en la parte de atrás. No problem. Lamentablemente mucha gente a los mexicanos nos juzgan así, ¿no? Que el mexicano es así. No pasa nada, no hay problema. Y muchas veces al mexicano lo pintan así, ¿no? Tirado, sentado por allá y no problem. Y no tengo nada, ni, qué bueno que vienen así. Pero Pablo no tenía esa mentalidad de no problem. Pablo estaba bien seguro, yo pertenezco a Dios y le sirvo. Y cuando uno está consciente de eso, uno puede estar en medio de la peor tormenta y estar animado y no tener miedo, porque sé que le pertenezco a Dios y le sirvo a Él. Así que recuerda cuál es tu identidad. Si tú estás en Cristo, tú le perteneces a Dios. Ahora, una nota que creo que no está por demás mencionarlo. ¿Sabes cuál es una señal clara de que alguien le pertenece a Dios? ¿Sabes cuál es una señal clara de que alguien le pertenece a Dios? Ahí está. Que le sirve. Que le sirve. El que pertenece a Dios sirve a Dios. El que dice que pertenece a Dios, pero no tiene la menor intención de servirle, está mintiendo. No es así. No le pertenece. Si le perteneces a Dios, le vas a servir. Así que la pregunta es, ¿le perteneces a Dios? Si dices que sí, entonces la siguiente pregunta es, ¿le estás sirviendo a Él? ¿O no? En tercer lugar, recuerda una cosa y mantente seguro en esa cosa también. Óyelo bien, nada, y subrayo, nada va a impedir los planes de Dios para tu vida, nada va a impedir el propósito de Dios para tu vida, nada va a impedir que la voluntad de Dios para tu vida se cumpla. Nada, óyelo bien, nada. Porque Dios es soberano y Dios se lo hizo saber a Pablo. Versículo 24, mira lo que le dijo por medio del ángel. Y le dijo, Pablo, no temas. ¿Por qué? Porque ciertamente, óyelo bien, ciertamente serás juzgado ante el César. ¿Qué significaba eso? Vas a llegar a Roma. Ya te lo había dicho, Pablo, es necesario que también prediques el evangelio en Roma. Y ahora se lo recuerda otra vez en medio de la tormenta. Ciertamente vas a llegar. En otras palabras, Pablo, nada, óyelo bien, nada va a impedir que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Ni la peor tormenta lo va a impedir. Nada. Pablo sabía que Dios tenía un propósito para él. Y ese propósito se iba a cumplir de una o de otra manera. Y se iba a cumplir según la voluntad de Dios y no según la voluntad de Pablo ni de las personas que estaban con él. Y tú y yo podemos vivir cada día con esa misma seguridad. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Aunque a veces la situación sea incómoda, aunque no me guste, aunque me duela,
aunque no lo entienda, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Algo más, si estás en medio de una tormenta en tu vida, ora, ora, ora por ti y como decíamos cuando éramos niños, ¿no? Los que ya tenemos cierta edad, cuando éramos niños, cuando jugábamos aquel juego, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Ora por ti y ora por todos tus compañeros, por tus hermanos, ora. Ora. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, del versículo 24 también. El ángel le dice a Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. La Reina Valera dice, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. ¿Sabes lo que implica eso? Que Pablo estaba orando por ellos. Ora. Ora por ti, ora por tu familia, ora por tu matrimonio, ora por tus hijos, ora por tus hermanos en la iglesia, ora. Si algo necesitamos hacer en medio de la tormenta es precisamente eso, orar, ora, ora. Ora por ti, no dejes de buscar a Dios, no dejes de invocar a Dios, no dejes de clamar a Dios. Ora por ti y por todos los que están en el barco contigo. Permítanme la analogía. Y aparte de orar, confía en Dios y algo más. Dice el versículo 25 en palabras de Pablo. Así que anímense, pues yo, ¿qué cosa? Yo le creo a Dios. ¿Te fijas? Y mira, no solamente dice eso, dice enseguida, sucederá tal como Él lo dijo. En medio de la tormenta, créele a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Confía en Dios y créele a Dios. Sucederá tal como Él dice en su palabra. No como tú quieres, no como a ti te gustaría, sino como Dios dice en su palabra. Pero créele, créele. ¿Qué tienes que andar buscando los consejos de la doctora Corazón? Créele a Dios. Que estas palabras del apóstol Pablo sean como una bandera, como un estandarte para nosotros. Yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Confía en Dios y cree en Él. Algo más, y lo vamos a ver. Siguientes versículos, les pido un poquito de paciencia, hablando de paciencia. Versículo 27. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, 14ª noche de la tormenta, 14 días de tormenta, 2 semanas, ya no la veían llegar. De hecho, dice Lucas, ¿ustedes lo recuerdan? Se perdió toda esperanza, ya, hasta aquí llegamos. Esa noche, dice, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego, aquí viene, mira, los marineros trataron de abandonar el barco.
Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando los marineros, la tripulación del barco, presintieron que ya estaban cerca de tierra firme y viendo las cosas como estaban, viendo la situación como estaba, dijeron: sálvese quien pueda. Patitas, ¿para qué las quiero? Y aparentaron como que iban, como si estuvieran echando anclas en la parte trasera o delantera, del barco. Pretendían bajar el bote salvavidas que ya lo habían subido anteriormente, recuerdan, para en él treparse y darse a la fuga. En una frase, querían abandonar el barco. Y aquí está lo siguiente que quiero decirte: cuando estés en medio de la tormenta, por muy difícil que sea, por muy negra que se vea la situación, óyelo bien, no abandones el barco. No busques solo tu comodidad. No busques solo tu beneficio personal. No abandones a tu familia. No abandones a tu esposo. No abandones a tu esposa, a tus hijos. No abandones tu fe. No abandones tu iglesia. Aunque la situación en la que estás parezca una tormenta en la que en vez de salir, parece que cada vez el viento te empuja más y más hacia ella, hacia adentro. Aunque el panorama se vea negro como la medianoche, aunque parezca que ya no hay ninguna esperanza, espera, espera. Cree en Dios, créele a Dios, confía en las promesas de Dios para ti y para tu familia, pero no abandones el barco. Si te vas a salvar, que no seas tú solo, que seas tú junto con los tuyos. Y una cosa más, en medio de la tormenta, tienes que hacer algo también que es muy importante. Versículo 33. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estaban a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga del trigo. Una cosa más que tú y yo podemos y debemos hacer en medio de la tormenta es lo que acabamos de leer: come. Come. Pero no me refiero a alimento físico, me refiero al alimento espiritual. Si algo necesitamos en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las angustias, en medio de las aflicciones, es acudir diariamente, frecuentemente al pan del cielo, al pan que Dios nos ha dejado, a la palabra de Dios. No dejes de alimentarte de la palabra de Dios, y mucho menos en medio de las tormentas, cuando las cosas ya parece que no hay ninguna salida, ninguna esperanza. Es cuando más necesitas estar alimentado. Y te aseguro, en la medida en que te alimentes de la palabra de Dios, en la medida en que tú busques la palabra de Dios y vayas a ella y la leas y medites y la estudies y la memorices y la obedezcas, en esa medida tu ánimo va a mejorar. Esos hombres no tuvieron que comer mucho, comieron un poco y cobraron ánimo. ¿Cuántos cristianos andan por la vida de un lado para otro bien desanimados, pero no se ponen a pensar que tal vez su desánimo es porque simplemente han dejado de alimentarse de la palabra de Dios? No la buscan, no la leen, no desean, como dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada.
y andan por la vida, como decía aquella canción, ¿no?, de antaño, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, sin esperanza, porque no se alimentan de la palabra de Dios. Y una cosa otra vez para los líderes de la iglesia. ¿Sí fijaron lo que hizo el apóstol Pablo? Animó a la gente, oró por la gente, pero no solo eso. Les dijo, coman, pero no solo eso. Les puso el ejemplo. Les puso el ejemplo. Él agarró un trozo de pan y él comió primero delante de todos ellos. Él puso el ejemplo. Hermanos líderes que están aquí, eso es un líder. Eso es un líder. Alguien que no nada más dice lo que se tiene que hacer, sino alguien que pone el ejemplo. Que va adelante. Y por último, y créanme que me voy a quedar con algunas cosas, pero ya no quiero cansarlos. Algo que también es bien importante, bien importante. Antes, durante y después de las tormentas de la vida, no olvides la importancia, la bendición, la hermosura de los hermanos y amigos en Cristo. El apóstol Pablo estaba en medio de esa situación, en medio de esa tormenta, pero no estaba solo. ¿Se fijaron en ese detalle? No estaba solo. Y no me refiero a las 273 personas que estaban ahí con él. No me refiero. Vamos nuevamente al versículo 1. Capítulo 27, versículo 1. Cuando llegó el tiempo, ¿qué dice enseguida? Zarpamos. ¿Quién está hablando allí? Lucas. ¿Qué significa eso? Que Lucas iba con él. Pero mira el versículo 2 también. También nos acompañó Aristarco. Y de Aristarco, no nada más lo leemos aquí en este pasaje, también leemos en Hechos, capítulo 18, 19, si no me equivoco, cuando el alboroto en Éfeso, pero en Colosenses, en su carta a los Colosenses, ya al final, Pablo se refiere a Aristarco como su compañero de prisiones. Y les dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, les saluda. Este hombre, Aristarco, era más que un amigo para Pablo, era su compañero de prisiones. Y no solo eso, míralo cómo dice, versículo 3. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para ver a quiénes. A sus amigos, amigos en la fe, hermanos en Cristo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? A fin de que ellos pudieran proveer para sus necesidades. Óyelo bien. En medio de esa situación, Pablo no estaba solo. Él estaba acompañado por amigos y por hermanos en Cristo. Y por cierto, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que no fue Julio, fue Dios el que permitió que Pablo pudiera ver a sus amigos allí en Sidón. Dios usó como instrumento a aquel comandante romano, Julio, para que él le permitiera ver a sus amigos, pero en última instancia era Dios. Mira lo maravilloso que es Dios, que en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, de las aflicciones, de los problemas, Dios pone alrededor de nosotros hermanos y amigos en la fe que pueden ayudarnos, que pueden caminar con nosotros, que pueden poner su brazo en nuestro hombro y decirnos, ánimo, estoy contigo, que pueden orar por nosotros, que pueden estar a nuestro lado, aunque no nos digan nada, pero el solo hecho de saber que están a nuestro lado, eso nos anima porque sabemos que no estamos solos. Hermano, hermana,
No desprecies, y déjame decir esto otra vez, no desprecies el compañerismo con tus hermanos o tus amigos cristianos. No lo menosprecies. No tengas en tu cabeza esa idea de decir, yo no necesito de nadie, mejor solo que mal acompañado. No, no. Si desprecias el compañerismo de tus hermanos en Cristo y de tus amigos en Cristo, óyelo bien, te vas a hacer mucho daño a ti mismo. No puedes vivir la vida cristiana solo y no puedes soportar las tormentas de la vida estando tú solo. No puedes. Antes, oye bien, mira, antes, durante y después de las tormentas de la vida, la iglesia será una bendición, la iglesia local será una bendición, será un gran apoyo, será un refugio, será un descanso que Dios en su gracia y en su misericordia nos ha dejado por pura gracia. Piénsalo, velo de esta manera, por favor. La iglesia local, tu iglesia local es una bendición que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, para que tú y yo, en medio de las tormentas de la vida, podamos mantener el rumbo fijo, siempre con la mirada puesta en Jesús. Y que no nos desviemos dejándonos llevar por los vientos en contra o por las situaciones difíciles o por las falsas doctrinas que nos quieren llevar de un lado a otro. Es la iglesia local, es una bendición, no la menosprecies. Y procura con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios hacer amigos, tener compañerismo real con tus hermanos en la iglesia. Hay una cosa que salta a la vista claramente en todo este capítulo 27 que les recomiendo que lo lean en casa detenidamente. Pero hay una cosa que salta a la vista en ese capítulo 27, una palabra, y la palabra es salvación. Salvación. Aquellos hombres se iban a salvar porque esa era la voluntad de Dios, pero se iban a salvar únicamente cuando dejaran de hacer esfuerzos propios. Se iban a salvar únicamente cuando confiaran solamente en Dios. Se iban a salvar cuando se rindieran completamente a Dios. Cuando dejaran perder el bote salvavidas. Permítame nuevamente la analogía. Aquellos marineros quisieron salvarse, pero subidos en el bote salvavidas. Y el bote salvavidas tuvo que ser cortado y dejar que se perdiera. Salvación. Salvación. Ese es el punto. Salvación. Tu salvación. Y la Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La Biblia dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Salvación, tu salvación. ¿Eres salvo? Pregunta, ¿eres salvo? No vas a poder ser salvo mientras tú procures y hagas esfuerzos inútiles, vanos, sin sentido, por salvarte a ti mismo. No vas a poder. Tienes que rendirte a Dios. Tienes que venir a Cristo, porque solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No procures salvarte usando el bote salvavidas. No vas a poder, no vas a poder. Tienes que dejarlo, tienes que rendirte y venir delante de Dios y decirle: Señor, no puedo, no puedo. Y si tú no me salvas, si tú no tienes misericordia y compasión de mí, yo voy a naufragar. Para que un pecador pueda ser salvado por Dios,
Ese pecador debe estar en la posición en la que estaban todas aquellas personas en el barco después de 2 semanas. ¿Recuerdan cómo estaban después de 2 semanas? Ya habían perdido toda esperanza. Es allí, en ese punto. Es allí cuando la persona está en la mejor posición para venir a Dios, totalmente humillada, diciéndole a Dios, yo no puedo, no tengo ya ninguna esperanza. Si no es contigo, Señor, yo no voy a poder. Mientras una persona crea que de alguna manera puede salvarse a sí misma por su esfuerzo, no podrá ser salvada por Dios. Así que si tú estás aquí sin Cristo y sabes que no eres salvo, tú necesitas poner toda tu esperanza de salvación solo en Dios y en su Hijo Cristo Jesús. Necesitas abandonarte ya. Necesitas rendirte a Dios. Necesitas abandonar todo tu esfuerzo y decir, Señor, ayúdame, sálvame, perdóname, porque yo no puedo. Que Dios tenga misericordia de aquellos que aún están por allí, en medio de la tormenta, de un lado para otro, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay esperanza, pero la esperanza está en Cristo Jesús. Pónganse de pie.